Hermanos, muy buenas tardes. Hoy es septiembre 6, 2021 y vamos a continuar nuestro estudio repasando la historia de la Reforma en Ginebra. Esta vez vamos a seguir nuestro estudio referente a la Reforma en Ginebra con Calvino y su equipo de ministros, la compañía de pastores. Y el tema de hoy tiene que ver con el servicio de adoración en Ginebra. El servicio original de adoración reformado. Este es un tema muy importante. Tome nota para que usted sepa cómo adoraban los primeros reformadores en Ginebra, Suiza, y que viene a ser la base para la adoración en la iglesia reformada hasta ahora, en las iglesias reformadas genuinas, genuinas. Tengo entendido y conozco de primera a mano que yo mismo lo vi y aparte de otros, que en Latinoamérica existen lo que se llaman iglesias reformadas y presbiterianas, pero lamentablemente la adoración no es reformada ni presbiteriana, es evangélica, que viene de los Estados Unidos. Nada que ver. Los reformadores, si vinieran a la vida, dirían esto es cualquier cosa menos adoración reformada. Y eso es así. Esto es en toda Latinoamérica prácticamente. Conozco por testimonios dos, tres congregaciones en toda Latinoamérica de hermanos pastores que siguen el estilo, el distintivo reformado de adoración. Ahora, estamos hablando de dos, tres congregaciones que yo conozco de una población de más de 70 millones de evangélicos llamados reformados. 70 millones. Oiga, esto es inaceptable. El evangelicalismo es el estilo de la mayoría de las iglesias reformadas y presbiterianas en México, Centro y Sudamérica. Y es terrible eso. No se puede confundir. Vamos a la historia. Vamos a conocer la historia. ¿Qué es lo que enseña? Bueno, estoy leyendo aquí el libro del gran historiador reformado Scott Manetz. Está en inglés y todavía no ha sido traducido. El tema del servicio de adoración, muy importante para usted. Lo voy a hacer, tratar de hacer, son uno, dos, tres, cuatro, tal vez uno, dos, tal vez cuatro reuniones. Quiero que presten atención. Y dice así, a través del periodo de 1542 a 1609, los servicios de adoración el primer día de la semana, los domingos, siguieron muy de cerca el orden establecido litúrgico, ¿no? En las oraciones y formas que escribió Juan Calvino en 1542. Esto es muy importante. La congregación se llamaba la congregación a las iglesias de la ciudad en Ginebra. ¿Cómo se llamaba? Por el sonido de las campanas en las parroquias. Ahora, esto es interesante porque lo que hacen ellos, los que hacen ahora, hasta ahora, creo, son la Iglesia Católica. Yo me acuerdo, la Iglesia Católica donde yo crecí, en Lima, Perú, domingos en la mañana, muy temprano ya se escuchaba el sonido de las iglesias católicas. Las iglesias evangélicas no hacían eso, obviamente no, son templos. Ah, no tenían nada de campanario y criticaban. Claro, uno es ignorante, ¿no? Yo iba a la iglesia evangélica ignorante y criticaba, oiga, pero eso es idolatría y un montón de cosas. Pero a medida que uno va madurando, a medida que uno va leyendo, educándose, rebuscando la historia, tratando de conocer los orígenes, especialmente religión. Recuerda lo que le dije, religión, uno tiene que saber dónde está parado, dónde está situado en materia de religión. Encontré que realmente el campanario no era solamente algo que te tenía que a la gente molestar, no, era un llamado a la ciudad, a toda la población local, a venir a adorar al Señor. Bueno, la Biblia dice eso.
Entonces, eso no es prerrogativa del catolicismo romano. Se dan cuenta como cuando uno desconoce la historia, uno cree tonteras, sino que es parte de la reforma, de la reforma. Que los católicos lo hacían, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema. En Ginebra habían cuatro iglesias principales. Una de ellas es la gran parroquia de Saint-Pierre, ¿no? Ellos tenían un campanario grande y se tocaba la campana para avisar y la gente ya sabía, ¿no? La gente ya sabía de que, bueno, ya es hora de ir, ya sea a misa. Cuando empezó la reforma, nos llamaban misa, los luteranos sí, pero las iglesias reformadas en Ginebra simplemente era para la reunión de adoración. Entonces las campanas eran era el medio para llamar a la ciudad, a que se reúnan y adoren. Generalmente tenían que estar ahí media hora antes de la mañana y en la tarde a los servicios de adoración. O sea, si digamos, y empezaban temprano, ¿no? Si empezaba a las 6 de la mañana, tenían que estar 5:30, ¿ok? No es que hace mucho frío. Uy, cuando hacía frío, empezaban a las 7 de la mañana, tenían que estar 6:30. Ahora, es cierto que si dicen 7, bueno, 6:30 tenían que estar, ok. Tal vez uno no estaba a esa hora, llegaba 5 minutos antes, ok. Pero imagínese entrar cuando ya había empezado 7:10. 7:10 ya es tarde, es más, 7:05 ya es tarde. O sea, todo después de las 7 o la hora determinada ya es tarde. Por más que digan, pero es solamente un minuto, sí, pero no dijeron 7:01, dijeron 7. Y claro, la gente trataba de estar ahí. O sea, la puntualidad dice mucho del carácter de la persona. Si dicen a las 7, vienen 7:55, faltando 5 minutos para terminar, dice mucho el carácter de la persona, especialmente lo que tiene que ver con religión. Eso significa falta de respeto al pastor, falta de respeto, bueno, primeramente a Dios es su palabra, falta de respeto al pastor y falta de respeto a los demás hermanos que están ahí. O sea, la persona que llega tarde, sinceramente, no respeta a nadie. No, ella es la verdad, ni a Dios, ni al pastor, ni a la congregación. Sea la excusa que sea, y es la verdad. Muy bien, sigamos. Eh, Tenían que estar ahí media hora antes. Las parejas que tenían o habían planeado casarse, se requería que estén delante del pastor al principio del servicio. O sea, si en un servicio, digamos, iba a haber una boda, matrimonio, tenían que estar al inicio con el pastor, ¿no? Para que hablen, para el pastor tal vez de instrucciones, consejos, cómo se va a realizar la ceremonia. No, el servicio de adoración empezaba generalmente con alguien que dirigía el canto en la congregación. Ahora, bien interesante, no era el líder, como se dice en las iglesias evangélicas. Ellos no creían en líder. Simplemente era una persona que guiaba, que es diferente. Recuerde que en ese entonces no había ningún tipo de instrumento. Entonces la persona, que le llamaban el cantor, guiaba a la congregación, era un canto congregacional, a cantar. ¿Y qué cantaban? Salmos, ¿no? Cantaban salmos, nada más, sin instrumento de música y cantaban los salmos. Eso es la original liturgia de adoración reformada. Tome nota, escríbalo, grábelo, memorícelo, así de simple, pero así profundo. Distintivo de la reforma protestante original presbiteriana. Y estamos hablando aquí 1542, el, el inicio de la reforma. Lutero ya había muerto hace poco, él inició con 1500, en 1517 todo este movimiento, llega a Ginebra unos 10 años después, o sea, fresco, la reforma fresca. ¿Y cómo era la liturgia? Vuelvo a repetir, no era como hacen los evangélicos de Estados Unidos que vinieron a México, Centro y Sudamérica, y usted los conoce bien, ¿no? Yo los conozco bien, sino era mucha reverencia, no instrumentos,
y solamente los salmos. Generalmente se cantaba de ah, el salterio, ¿no? Yo tengo aquí el salterio, está en inglés, se los voy a mostrar para que sepan. Aquí está, en inglés. Se llama los Salmos de David, métricos. Aquí están los salmos que se cantan en las iglesias. Miren, claro, está en inglés, pero están los salmos. Está, por ejemplo, vamos a ver, Salmo 79. Oh God, the heavens and earth have thanks heritage. O sea, lo que está diciendo es, oh Dios, los paganos han entrado a tu herencia. Por ellos se ha blasfemado en tu casa. Ellos han destruido Jerusalén. Los cuerpos de tus siervos han sido tirados como algo muerto. Las águilas vienen a devorar el cuerpo de aquellos que están muertos. La carne de tu santo se les entregó a las bestias. Ahora, esto es Salmo 79. Ahora, cuando vamos al Salmo 79, esto es, me dirán mi hermano que está acá, este es Salmo 79. Se cantaba los salmos. Salmo 79. Vamos a ver, esto es eh, Lamentaciones. Aquí está, Salmo 79. Lamento de la destrucción de Jerusalén. Ahora, interesante, porque los salmos se dice que fue escrito por David, pero David vivió unos 300 años antes de la destrucción de Jerusalén. Pero ¿cuál destrucción de Jerusalén? Está hablando de la destrucción de Jerusalén por Babilonia en el año 586. Esto se cantaba en las congregaciones reformadas. En español es, Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves de carroña del cielo. La carne de tus santos fue tirada a las fieras de la tierra, como agua han derramado su sangre, corriendo por las calles de Jerusalén, y no hubo nadie que pueda darles digna sepultura. Eso es Salmo 79 y se cantaba. Ahora, bien interesante porque estamos estudiando Apocalipsis referente a la destrucción de Jerusalén, pero el Salmo 79 hace referencia a la destrucción de Jerusalén, sí, pero por Babilonia, unos 600 años antes de la destrucción de Jerusalén, otra vez por los romanos, ¿no? Y esto se canta, esto se ha cantado. Esto es del tiempo de Calvino, los salmos métricos, porque él hacía eso, ¿no? Se cantaba los salmos en las congregaciones. Tengo aquí el Salmo 90. Entonces, son 17 versículos que se cantan. Entonces, son los salmos de David en métrico. Esto es autorizado por la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. La Iglesia Presbiteriana original en Escocia, de John Knox, porque ahí nace el presbiterianismo. Y autorizado para ser cantado en las congregaciones y en las familias. Y está, es pequeño, ¿no? Pequeño. Ahora, yo tengo otro salterio que se canta también en la iglesia donde yo voy, se lo voy a enseñar. Aquí está. Este es más grande. Salmos, Psalms en inglés, English, Psalms for worship, Salmos para adoración. Entonces aquí ya están con las notas musicales.
Están las notas musicales aquí, como ven. Esto está en inglés. Aquí están todos los salmos. O sea, la persona, bueno, si usted conoce música, le puede poner música, pero generalmente es para ver el tono, la melodía, ¿no? Entonces la persona, el cantor, ¿se acuerda? Viene, se para delante de la congregación y les dice, vamos a cantar Salmo 16D. Preserve me, oh God, for trusting in you. Cuídame, Señor, porque estoy confiando en ti. Yes, you are my master, I said to the Lord. Señor, tú eres mi Señor. Yo te digo así, Señor. Besides you, I do not possess any other good. Y aparte de ti, no tengo otra cosa buena. Es lo que está diciendo. Ese es Salmo 16. Bueno, entonces así, todo en congregación se canta. ¿Se da cuenta? No hay necesidad de instrumentos. Nuestro instrumento es nuestra voz, la melodía que sale del corazón. Entonces tenemos esto y tenemos tengo el salterio que se cantó en tiempo de Ginebra, autorizado por la Iglesia Presbiteriana en Escocia, del tiempo de John Knox. Este es el salterio de la Iglesia Presbiteriana Reformada aquí en los Estados Unidos. Entonces, estos dos. Entonces, todavía hay congregaciones realmente presbiterianas, ¿no? Que siguen lo que es la reforma, ¿no? Bueno, eso se hacía en, en el tiempo de Calvino, ¿no? Estos salmos, Calvino creía, era crucial porque esto hacía que el corazón de las personas que estaban reunidas puedan buscar a Dios y glorificar su nombre con, con un deseo santo, ¿no? Muchos años después de su primera visita en Ginebra, 1548, Beza, Teodoro Beza, o el gran reformador, todavía recuerda con emoción, de una forma impactante, el escuchar por primera vez. Mira, mira, hermano, usted tiene que entender, si usted no tiene la reforma, ya se viene octubre, mes de la reforma, voy a hablar bastante. Tengo, eh, ¿dónde está? A ver, tengo aquí, mire, tengo aquí un libro, aquí está, La Reforma, buenísimo, uno de los grandes historiadores de la Reforma. Dice absolutamente todo acerca de la Reforma, cómo se inició la Reforma. Y mira, lo voy a leer solamente una parte, no me voy a extender mucho porque esto lo voy a hacer después. Dice, una nota que ayudó a que la Reforma se escuche bien esto, hermano. O sea, este hombre escribió bastante. Lo que ayudó a la Reforma, su impacto en Europa, escuche bien, escuche, subraya, es el uso de los salmos métricos. O sea, ¿cuáles salmos métricos? Esto, el uso de los salmos métricos. Usted, un libro pequeño, pero esto es. Escuche lo que dice este autor historiador, y él no es cristiano, cristiano, reformado, pero es historiador objetivo, y dice, el salterio fue el arma secreta para el avance de la reforma en Europa. Tienen para el avance de la reforma en Europa. En los años de lucha, en los 1560, lo que estamos leyendo aquí, 1560, en los días pacíficos, los salmos fueron una fuente de gozo que acompañaba a las iglesias, a los cristianos, que podían ellos entender lo que estaba pasando alrededor de su tiempo y escuchar también los sermones. La gente cantaba en los hogares, la gente cantaba en los trabajos, la gente cantaba en el campo. Los puritanos ingleses que estaban en todas las universidades en Inglaterra, Oxford, Cambridge, su ministerio fue impactado por el uso de los salmos. Cantar los salmos mientras se ora y se medita era una
combinación perfecta para tener una perfecta relación con Dios. Y dice los salmos métricos. Aquí está, salmos métricos. Hasta ahí voy a quedar. Hay mucho más, pero lo voy a quedar ahí nomás. Después voy a seguir. Estoy preparando algo muy importante para la reforma. ¿Qué más? Sigamos. Teodoro Beza se quedó impactado al escuchar los salmos cantados en su idioma, en la adoración en el templo de Saint-Pierre. Después que los salmos se cantaban, los ministros subían al púlpito y comenzaban a hablar las palabras de invocación. Pedían ayuda a nuestro Dios, seguido por una breve exhortación al arrepentimiento y y llamado a la adoración, a la oración general y confesión de pecados. La asamblea de los creyentes entonces cantaban un segundo salmo. El ministro entonces recitaba la oración de iluminación. Luego voy a decir una cosa. Alguien por ahí una vez me preguntó, hermano, pero eso se hace, sí, lo hacen en mi congregación. La denominación presbiteriana reformada aquí sigue exactamente, oiga, casi al pie de la letra todo lo que saca. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, creemos realmente con seriedad que la reforma protestante presbiteriana, si se llama así, es porque no tenemos el derecho a cambiarlo. No, no, no hay derecho. Nadie tiene el poder de decir, bueno, yo creo que ahora no. Preservamos la memoria de los padres presbiterianos en la adoración al Señor. En la oración de iluminación pedimos a Dios que Él sea honrado y que la iglesia sea edificada a través de la predicación de la palabra. Predicación de la palabra. ¿Cuál palabra? La predicación de la palabra. Los presbiterianos creemos que realmente que una correcta exposición detallada, así como hicieron los puritanos, de la palabra de Dios es esencial para una buena adoración. La exposición tal como está en todo el consejo de Dios, de principio a fin. Dar una exposición profunda de cada uno de los libros de la Biblia para conocer cuál es el mensaje. Y así lo creyeron los presbiterianos, así creyeron los reformadores, así creyeron los padres puritanos, por eso se les llamaba los precisionistas, porque ellos querían un mensaje preciso del Evangelio. Luego de eso se oraba la oración del Señor, Mateo 6, y después de la oración el ministro leía la palabra en voz alta en idioma francés. Claro, yo no hablo francés, hablo inglés y español, pero aquí se leía en francés en Ginebra. O sea, si usted no leía, no entendíamos francés, bueno, estaríamos tal vez pensando qué estarían hablando. Pero tendríamos que aprender francés en Ginebra. Y luego de allí empezaba el sermón. En Ginebra en ese tiempo, el día domingo, el sermón del día domingo duraba generalmente 45 minutos a 2 horas, 45 a 2 horas, ¿ok? O sea que no había de que, hermano, ya son 25 minutos, el periodo de concentración de acuerdo al cerebro y la psicología moderna no es mucho, tiene que terminar. Bueno, gracias a Dios que yo no creo eso. Yo estudié psicología, conozco todas esas teorías. Ah, pero cuando se viene a palabra de Dios, el ser humano puede, mucho tiene que ver, por eso la motivación. Cuando hay motivación, esa regla que dice en la teoría psicológica, no, se rompe y uno puede estar escuchando por horas algo. Y yo lo sé porque cuando algo, una lectura me interesa, oiga, no me importa que yo tenga que estar 45 minutos ya en mi tiempo de concentración, no, yo me quedo ahí hasta que termine y tengo que tener siempre algo para anotar. Por eso tengo plumas, cantidad de esto, de marcadores,
Anotar porque y tengo que concentrar y le tengo que repasar, escribir, investigar, porque es la manera como voy a aprender. No hay otra forma. A la conclusión del sermón, Calvino generalmente incluía una oración de ese momento para aplicar lo que se expuso y terminaba con una oración. Acá pusieron un ejemplo de una oración de Juan Calvino, cómo terminaba el sermón de ese domingo. Dice, Señor, nos inclinamos ante ti, ante tu majestad, nuestro Dios, reconociendo nuestras faltas y orando para que tú nos puedas ayudar a sentir más y más, para que nosotros podamos ser traídos al verdadero arrepentimiento y podamos buscar nada más excepto el servirte, honrar tu nombre, honrar a tu Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y así oramos, para que también nosotros podamos agradarle a Él, para que Él sea paciente con nuestras debilidades y nos perdone nuestros muchos pecados, para que Él todavía siga residiendo, viviendo en nosotros, hasta que Él haya completado la completa santificación que viene de Él. Y así nosotros podamos dar, así que Él pueda darnos su gracia, para que Él nos reciba finalmente y nos guíe completamente hasta su presencia el día que vayamos de esta tierra. Mira, es una oración. Después del sermón y una oración breve de aplicación, el ministro reformado, entonces había una transferencia, una pausa y luego a una larga oración de intercesión. Ahora, fíjese, había una oración de intercesión. Esa oración de intercesión no era de 5 minutos, hermano. No era de 15 minutos. Era de media hora a una hora. Muchos dicen, oh, los pentecostales son los que oran mucho. No, 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 no. Los reformadores verdaderos oramos y oramos bastante. En congregación, ¿sí? En congregación, así se ora. El pastor se pone y hace una oración de intercesión. Oiga, no, parece un sermón, o sea, todos oramos. Es una oración de intercesión en donde él generalmente pide para que el evangelio sea predicado a todas partes del mundo, para que Dios traiga ministros a predicar, ah, para la consolación de la iglesia perseguida. Mira, ya en ese tiempo estaba. ¿Por qué? Porque el Islam comenzaba ya a perseguir a los cristianos. Entonces, Calvino oraba por la iglesia perseguida, ¿no? Por la protección espiritual de los cristianos. Se oraba por los reyes de ese entonces, los ministros, los magistrados, ¿no? Y se concluía con un parafraseamiento de la oración del Señor, del Padre Nuestro, según Mateo 6. Y la gente afirmaba entonces el credo de los apóstoles y se terminaba ya final con el canto de otro salmo. Se abría otra vez el salmo métrico, Salmo 36, no, y luego de ahí, del Salmo 36 está el métrico, son 13 versículos, a capela, en conjunto, en canto congregacional. Y después de ahí, entonces, ah, el ministro despedía a la congregación. Si antes que se despida, si habían niños que tenían que ser bautizados, se llamaba a los padres, traían a los niños para ser bautizados y el ministro reformado ejecutaba el sacramento del bautismo después del sermón. O sea, traían a los niños y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ponían aspersión de agua
en la cabeza del niño, del infante, el hijo del pacto. Te bautizo en el nombre del Padre, agua. En el nombre del Hijo, agua. Y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, perdón, la Trinidad. No se sumergía al niño. Se le rociaba con agua 3 veces. Ya sea que el ministro cargaba al niño o ya sea que la madre cargaba al niño. Y el ministro venía, ¿no? Con, digamos así, un vasito de agua, mojaba los dedos, te bautizo. ¿Qué nombre le podemos poner? Felipe. Felipe González. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, en ese momento, el Señor, el ministro, terminaba con la oración de bendición arónica que dice que el Señor bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Se terminó el servicio de adoración. Interesante. Así era la adoración reformada. Mucho que aprender, lo que nos cuenta la historia. Y así avanzó la reforma. Bueno, aquí voy a terminar. Sus preguntas, comentarios, siempre bienvenido. A Dios sea la gloria. Que pasen un excelente día.